verso 9. Apocalipsis 1:9. Y ya lo estudiamos en su momento, pero siempre es bueno refrescar algunos conceptos que el Señor siempre pone ahí para que nosotros entendamos. Permítame, capítulo 1, versículo 19. El Señor Jesucristo le da una ordenanza al apóstol Juan y le dice: escribes las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esto, aunque es una manera muy general, describe las secciones del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las cosas? Escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son? Juan ha acabado de tener una visión del Hijo del Hombre. Ha tenido una visión a la altura del capítulo 1, versículos del 9 al 20. Ha tenido una revelación, una visión de Cristo glorificado. Así que Cristo le manda a escribir: escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son, y escribe las cosas que han de ser después de estas. Durante los últimos 4 meses desarrollamos el estudio de las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? El mensaje a las 7 iglesias. ¿Por qué? Aunque el mensaje a las 7 iglesias tiene una aplicación y una interpretación para todas las iglesias y todos los cristianos de todos los tiempos, tampoco podemos negar que había una realidad histórica de la iglesia en tiempo de Juan. Por tanto, el escrito a las iglesias es: escribe al ángel de la iglesia de tal lugar, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo. Y así las 7 iglesias fueron recibiendo el mensaje acerca de las cosas que eran y que eran en ese preciso momento para la iglesia contemporánea, la iglesia de ese tiempo, sin dejar de lado que tiene una aplicación para todas las iglesias y todos los cristianos de todas las eras. Y sin embargo, el Señor no se detiene ahí y le dice a Juan: escribes las cosas que han de ser después de estas. El lenguaje, aunque es un solo versículo, ha cambiado de una manera trascendental a una idea escatológica. Las cosas que han de ser después de estas han de ser escritas y descritas en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 hasta el final, cuando se sella y se acaba por completo la profecía. En el momento en el que el Señor está diciendo esto, la profecía, y vamos a verlo anteriormente, está sellada. Nada más se puede agregar ni se puede quitar a lo que Dios en sus propósitos y en su voluntad ya ha determinado ha de acontecer para con la humanidad. Entonces tenemos que preguntarnos si Apocalipsis 4, desde el capítulo 4 hasta el final del libro, me va a hablar de las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son las cosas que han de ser después de estas? La terminología en el Antiguo Testamento para las cosas que serían de una idea escatológica tiene un nombre que hemos estudiado recurrentemente en el discipulado de varones, y se llama el día de Jehová. Y el día de Jehová está descrito de una manera más puntual en Daniel capítulo 9, versos del 20 al 27, la 70ª semana. En otras palabras, la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y este es un tema, y por eso les pedí: traigan un cuaderno donde apuntar, traigan todo lo posible para tomar notas, porque voy a darles muchísimos datos. No es un tema sencillo de predicar. Y es la primera vez durante toda mi vida de estudios teológicos que me corresponde, según lo que el Espíritu Santo me ha puesto a ir predicando, hacer un intervalo y predicar sobre las 70 semanas. Cada vez que he tenido que predicar acerca del mensaje de las lunas de sangre, cuando me han invitado a algún lugar a explicarles, que les explique qué es acontecido y si la Biblia tiene algún criterio acerca de las tétradas lunares y las 4 lunas de sangre, siempre digo que eso tiene una parte de su cumplimiento en las 70 semanas de Daniel, pero no me permite la oportunidad predicar de las 70 semanas, o predico de las 4 lunas de sangre, o predico de las 70 semanas, porque son 2 temas enormes. Entonces hoy vamos a poder estudiar qué es lo que se refiere la Escritura con las 70 semanas de Daniel.
quiero que usted entienda que esta es una predicación para personas que tienen su corazón abierto a la revelación de Dios. Y quiero que usted entienda también que se necesita tamaño y madurez espiritual para entender lo que aquí está. Pero también quiero decirles que el 2015 tiene que ser un año para usted y para mí, en el que no nos conformemos más con la lechita, con las migajas espirituales que a veces caen de la mesa y empecemos a anhelar los banquetes espirituales que hay en la palabra. Y no puede ser posible que el cristiano se quede estancado y solo le prediquen tontería psicológica o solo le prediquen alguna cuestión ahí, pandereta, perdónenme la expresión, pero la realidad es que lo que queremos es profundizar en la palabra. Y que queremos que sea la palabra quien nos muestre quién es el Cristo en el que usted y yo creemos y cuál es la fe fundamentada y la esperanza que tenemos, que un día pronto nos iremos con Él. Amén. Amén. Entonces acompáñenme a Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 27 y vamos a leer. Dice la palabra de Dios: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Subraye eso, por favor. Aquí hay importancia y revelación para su vida. Daniel no está perdiendo el tiempo. Daniel no está jugando a ser el espiritual. Daniel dice que está orando, él está rogando, está derramándose delante de la presencia de Dios. Y dice la escritura en el verso 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, la serie de visiones de Daniel empiezan desde el capítulo 7, si usted quiere empezar a leerlo. Volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Subraye eso también. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio, escuche esto, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Y escuche esto, y sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Aquí no me está hablando de 70 semanas de días. No puede estar hablando de 70 semanas naturales. Sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Haga las cuentas, 7 y 62, ¿cuánto es? 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para entender a qué se refiere la escritura con tiempos angustiosos, vuelva a leerse completamente el libro de Nehemías. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esta profecía es extraordinaria porque de siglos antes se ha hablado que el Mesías tenía que entregar su vida. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, vea que ya terminaron 69 semanas, y la escritura y la profecía dice, hay una semana más. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que se venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El día del Señor, les decía, es un tema recurrente en la Biblia. Y profetas como Isaías, Sofonías, Amós, Ezequiel, Zacarías y Daniel, en este específico momento, están hablando de algo específico, de un momento específico de la humanidad que va a estar sometida a los más terribles juicios de parte de Dios.
Y tenemos que entender esto. Para los varones que nos han acompañado en el discipulado de hombres, hemos podido diferenciar muy bien entre esa falsa doctrina que predica solamente del Dios de amor. Y digo solamente porque es correcto, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Y entonces la teología correcta me presenta al Dios de la Biblia como Él es, no una fantasía de los ositos cariñositos, que todo el mundo debe amarse a todo el mundo. Eso no es la Biblia, eso es una comuna hippie. Discúlpeme la expresión. La Biblia me dice que el mismo Dios de amor es un Dios de juicio y fuego consumidor. Entonces el amor de Dios se perfecciona en su justicia, por cuanto Él no puede tener por inocente al culpable. Y todo aquel que transgreda su santidad, esta es la definición teológica y correcta de maldad, toda maldad, todo aquel que transgrede su santidad deberá algún día dar cuentas delante del Señor. Y entonces cuando entendemos ese concepto, nos damos cuenta que nadie, ni judío, ni cristiano, anhela el día de Jehová. Porque no es un día, como dice el libro de Amós, no será un día de luz, será un día de tinieblas y no de luz, dice el libro de Amós. Entonces nos muestra la realidad de un periodo de la historia de la humanidad donde la ira de Dios, el juicio de Dios se volcará para juzgar la impiedad. Usted y yo no anhelamos el día de Jehová, pero no lo anhelamos porque antes de que se manifieste el día de Jehová, Él nos habrá llevado con Él. Así que el cristiano no está ahí, ¿cuándo viene el día de Jehová? Uy, ¿cuándo viene el día de Jehová? El cristiano que verdaderamente es cristiano sabe que su llamado ha sido llamado a santidad y que guarda sus vestiduras blancas para el día en que el Señor venga por él. Porque el Señor no viene por cualquier iglesia, viene por una iglesia, dice la Escritura, sin mancha. Y esa iglesia es la que se va con él. Pero entonces Apocalipsis nos va a empezar a narrar toda esta última semana de la profecía de Daniel. Y entonces tenemos que entender qué me está hablando la Escritura y tengo que analizar el texto con cuidado para entender sus detalles. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 20 al 23. Dice Daniel: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La revelación, escuche esto, solamente se da en medio de la oración ferviente. Va a tener que entender esto usted en la vida cristiana si quiere dar un salto de la mediocridad a empezar a recibir los tesoros bíblicos y los tesoros espirituales que el Señor tiene en su palabra. Usted no puede ser sencillamente el mismo cristiano de banca o de silla, en el caso nuestro, que se sienta sencillamente a escuchar que otra persona le diga en lo que debe creer y cómo debe de pensar y esperar que Dios esté de acuerdo con él. Y entonces nunca vas a salir de la leche espiritual que es para el que es, como dice el libro de Hebreos, para el inexperto. Pero entonces vemos a Daniel en un aspecto muy específico. Todo el capítulo 9 de Daniel, si usted quiere verlo desde el principio, todo el capítulo 9 está enmarcado con un título que dice oración de Daniel por su pueblo. Así que desde el primer versículo, Daniel ha empezado a orar. Y quiero que vaya conmigo y lea los versículos 2 y 3 del capítulo 9. Porque dice la palabra de Dios que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré, escuche esto, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel está orando. Daniel, escuche esto porque es muy importante. Daniel ha buscado en la palabra, en los escritos, en el libro de Jeremías. Y quiero que me acompañen para que podamos leer eso. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 25, para que usted entienda qué estaba leyendo Daniel. Jeremías 25, versículos del 11 al 12. El Señor ha profetizado a través del profeta Jeremías, siglos antes de que acontezca lo que va a pasar con Israel a causa de su pecado. Y Jeremías 25, 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahora avance unas cuantas páginas más a Jeremías 29, y vamos a leer desde el versículo 10 al 14. Y usted va a entender cuándo debe usar un versículo para bendecir y cuándo debe entender un poco más el contexto. Escuche esto, Jeremías 29, del 10 al 14 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, lo que acabamos de cantar hace un tiempo. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces Daniel está en Babilonia. Quiero que usted entienda que Daniel fue un joven que fue llevado cautivo a Babilonia cuando Nabucodonosor atacó y destruyó Israel. Entonces Daniel fue uno de los deportados, salió muy joven y ya es un anciano, y él sabe que el tiempo se está cumpliendo. Los historiadores, Claudio Josefo, tuve que leer muchísimo Reliquias de los Judíos de Claudio Josefo para completar esta predicación. Dice que Daniel podía estar cerca de 2 años antes de que se cumplieran los 70 años. Y entonces Daniel ha leído y está leyendo la palabra y él entiende, él sabe que el tiempo, que la promesa se está cumpliendo. Tal fue la fidelidad de Dios al ejecutar su juicio como para volverlos a traer por su promesa. Entonces Daniel lo sabe, dice, los 70 años están llegando a su fin. Y la oración de Daniel se ha convertido en un ruego delante de Dios. Vea lo que dice el versículo 20, dice: aún estaba hablando y orando. Entonces Daniel no sencillamente ha estado sollozando, quejándose delante de Dios. La oración ha sido intensa. Si usted lee el versículo 3 nuevamente de Daniel capítulo 9, se dará cuenta que él estaba en ayuno, que estaba en cilicio, que él estaba de verdad en ruego, buscando una revelación de parte de Dios. ¿Por qué una revelación? Vean, Daniel no había cesado de orar, y su oración no es una breve mención de cosas. Vean lo que él ha dicho. Él ha rogado y se ha arrepentido, él y los pecados del pueblo, y no ha negado la justicia de Dios en ello. Dios fue justo al destruir a Israel conforme al pacto que había hecho con ellos. Si ustedes siguieran mis mandamientos y mis ordenanzas, van a estar seguros en esta tierra, pero incúmplanles y los van a devastar. Y el Señor es tan fiel que les da, según el historiador Claudio Josefo, cerca de 500 años para que habiten la tierra, aunque constantemente quebrantan sus pactos y su ley.
Y entonces viene el Señor y con toda dignidad, nadie podría decir es que no tuvo misericordia, tuvo 500 años de misericordia para con Israel. Y ejecutó el juicio, y Daniel, que fue un deportado, sabe, dice, lo merecíamos. Es el primer paso para entender cómo Dios va a tratar con nosotros. Cuando usted entiende algo en usted o el Espíritu Santo le revela que hay algo en usted y que Dios tuvo que tratar fuertemente, usted dice, es que me la compré con todas, todo incluido. No, sería un ateo el quien reniega y blasfema el nombre de Dios porque Dios ejecute su justicia. Es el eterno problema que hay en nuestra sociedad. Las personas quieren la justicia de Dios solo cuando les conviene. No cuando la justicia es para corregir, como el padre que ama a su hijo. Pero entonces la misma persona que hoy dice es que yo no puedo creer en un Dios que haga que un niño se muera de hambre, que haga que las personas mueran aplastadas por un terremoto. Entonces esa persona no tiene la autoridad moral para pedirle a Dios justicia si una injusticia pasara en su casa o en su vida. Porque él no cree en un Dios de justicia. ¿Cómo podría clamar por justicia? Entonces viene y a fulano de tal, el tipo X, viene una persona y le mata a un hijo. ¿Cómo podría clamar a Dios por justicia si reniega de la justicia de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces es armoniosamente perfecta la identidad de un Dios que es amor y es misericordia, pero que tiene que juzgar la justicia, porque si no sería un monstruo moral. El hecho que usted no pudiera acudir a Dios para pedir justicia porque no sabe si la va a hacer o no la va a hacer es una aberración moral. Dios no podría ser así. Entonces Daniel se ha arrepentido y dice, tenías razón al destruirnos, pero también he leído en la profecía que cumplido el tiempo nos harías regresar. Y el Señor interrumpe la oración ferviente de Daniel. Daniel no ha cesado, Daniel no se ha rendido. Como muchos que a veces están orando por algo y no ven respuesta de Dios en ello y dicen, la verdad es que no me está escuchando, la verdad es que seguro Dios tiene otro propósito, tiene otra voluntad y se va. Primer tip importante cuando usted ore al Señor pidiendo acerca de Él, una respuesta. Y es que usted debe conocer lo que Él le ha prometido. Cuando usted esté en el ministerio, que no dudo que muchos de ustedes servirán al Señor activamente, cuando usted esté en el ministerio y venga el enemigo a atacar con dudas y venga el enemigo a fastidiarlo con todo su arsenal y con toda la potencia para decirle, la verdad es que te equivocaste, usted solo tiene una respuesta que lo hará seguir adelante y es, yo sé quién me llama. Y entonces usted se refugia en la promesa y en la promesa estamos seguros. Y eso es lo que hace Daniel. Daniel se ha arrepentido, ha reconocido la justicia y dice, pero Señor, yo he leído que el tiempo de la desolación de Jerusalén está llegando a su fin. Y entonces el ángel Gabriel irrumpe entre sus ruegos y dice la escritura, él aún estaba hablando. Y entonces me recuerda Isaías 65:24 que dice, y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y el ángel viene y le dice, porque eres muy amado, te voy a dar una respuesta más asombrosa de siquiera lo que estás pidiendo. Daniel recibe de parte de Dios más aún de lo que él está orando. Daniel no está pidiendo que Dios le muestre qué va a hacer o cuáles son sus propósitos o cuándo va a cumplir. Daniel ni siquiera se atreve a imaginar que hay todo un proceso escatológico amparado al plan de salvación eterno. Y aún así el Señor le ama tanto que le revela y le da una respuesta más sublime aún de lo que Él se atreve a pedir. Por eso cuando ustedes están ya en desánimo espiritual, cuando usted dice ya no contestaron mi oración, sepa que la oración ha sido oída antes de que usted la proclame y que la respuesta viene en camino, no importa cuánto piense usted que tarde. Si usted está aferrado a una promesa de Dios para su vida, usted sabe que tarde o temprano Él tendrá misericordia.
Porque dice el salmista en el Salmo 27, verso 13, habría yo desmayado si no pensara que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces el ángel viene a Daniel y le dice, yo he venido, y por eso le pedí, subráyelo, para darte sabiduría y entendimiento. Esto es muy importante porque Daniel ya ha leído Jeremías. Él sabe lo que dice la escritura acerca de los 70 años. Así que el ángel no viene a decirle lo que Daniel ya sabe, sino viene a decirle lo que no sabe acerca del propósito de Dios. Y por eso sabiduría y entendimiento es diferente a conocimiento. Se lo repito, sabiduría y entendimiento es diferente totalmente de lo que es conocimiento. En este mundo hay personas que tienen mucho conocimiento. Hay personas que tienen mucho conocimiento en finanzas, mucho conocimiento en negocios, tienen mucho conocimiento que en física, que en química, que en un montón de cosas tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría y entendimiento. Albert Einstein, un hombre con mucho conocimiento y sin sabiduría y entendimiento. Todos esos correitos que le mandan a usted que Albert Einstein era un niño y que había en una escuela y que le dijeron que un maestro le dijo que las tinieblas, que la luz no existe, y entonces eso es mentira. Albert Einstein era un gran ateo. El mismo Albert Einstein escribe en su libro El mundo como lo veo, así lo escribe Albert Einstein, y él dice, no puedo concebir un Dios que premia y castiga a sus criaturas o que tiene voluntad tal como la tenemos nosotros. Tampoco quiero ni puedo concebir que un individuo sobreviva a su muerte física. Dejen a los espíritus débiles atesorar estos pensamientos movidos por el miedo o absurdo egoísmo. Así pensaba quien es considerado el más grande genio del siglo pasado. Entonces, podrá tener todo el conocimiento del mundo acerca de cosas muy importantes como la física natural, pero no tiene sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el entendimiento solo se da con revelación. Es un regalo que solo viene cuando el Señor nos revela algo. Solo una persona que le es revelada la voluntad de Dios es una persona con sabiduría y entendimiento. Daniel conocía la profecía de Jeremías, pero solo hasta que Dios revela su voluntad y sus propósitos, Daniel alcanza la sabiduría y el entendimiento. En la palabra griega utilizada para traducir esto es rema, revelación de Dios para entender las cosas y los propósitos tan grandes que Dios va a hacer. No podemos equivocarnos respecto a esto. Romanos 11, versículo 23 dice, oh profundidad de la riqueza, de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Por tanto, como está escrito, por él y para él y por medio de él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Termina el apóstol Pablo categóricamente, cerrando un hecho que avergüenza a los genios y a los sabios de este tiempo, que en su propia sabiduría se hicieron necios. Yo personalmente veo el cristianismo de hoy perdido y desconcertado. No entienden las profundidades de la palabra, les cuesta interiorizar la verdad, les cuesta tomar decisiones por Cristo. Usted ha visto o ha tratado de lidiar con un joven, o a veces ya no tan jóvenes, lo que le cuesta tomar una decisión radical por Cristo. Y cuando uno habla con ellos, es que eso está mal, es que no se puede ser tan radical. Y entonces a veces uno se le llena la cara de temor y uno dice, ¿acaso no te das cuenta los tiempos en los que estamos? ¿Para qué andes jugando un cristianismo a medias tintas, cristiano solo cuando estás en la iglesia y fuera de ella eres cualquier persona? El cristianismo le cuesta tomar decisiones radicales y se conforma con un poco de Dios y un poco de su palabra. El pan diario es lo único que se come espiritualmente por día. Cómase usted una merienda al día a ver cómo le va. Y espiritualmente hay cristianismo raquítico.
Eso no es lo que yo veo en Daniel. Veo a un hombre que está leyendo las escrituras, pero aún así no entiende. Entonces se postra y ora y continúa orando y no cesa su oración porque necesita algo más que solo conocimiento. Él necesita revelación. Y solo a los que buscan de Dios consejo son a los que Él revela. Lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son solo a ellos. Daniel no es cristiano porque Cristo todavía no ha sido manifestado, pero tiene un temor reverente de Dios. Al punto que él sabe, él está en Babilonia, con Jerusalén y el templo destruido y en ruinas. Y él dice, era como la hora del sacrificio de la tarde. En su corazón hay un anhelo y un hambre por todo aquello que no tenía. Contaba cuáles eran los sacrificios de la mañana, del mediodía y de la tarde. Él sabía exactamente cuál era el momento. Dice, en este momento, si estuviera en mi patria, estaría gozándome en la presencia de mi Dios, ofreciendo los sacrificios de cereales de la tarde. Yo no veo eso en el cristianismo hoy en día. Veo un cristianismo que va a la iglesia la mayoría del tiempo para cumplir. Y no porque busque algo más de parte de Dios, como si lo buscaba Daniel. Y porque Daniel lo buscaba, el Señor se lo trae en una respuesta a las 70 semanas, verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tremendo versículo. Tremendo versículo. Vean, aquí hay que hacer una señalización importante antes de que cualquiera se vaya de bruces. El ángel le está dando y le está diciendo, son 70 semanas que están determinadas sobre Israel. Sobre Israel. No son 70 semanas determinadas ni para la iglesia, ni para el cristianismo, ni dispensación de la gracia. Nada de lo que nosotros conocemos de Mateo en adelante. Nos está diciendo 70 semanas determinadas para Israel. Entonces, esto es muy importante porque dentro del proceso escatológico de Dios, Israel es la señal profética más clara que Dios nos ha dejado para interpretar y entender los tiempos en que estamos y el regreso de Cristo. Sí, amén. Es Israel. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La gente está concentrada en la iglesia. Vean, yo se los dije a ustedes, nosotros nos reunimos aquí a tener culto a Jehová, como es el término correcto desde que se estableció la iglesia cristiana. Nosotros no venimos aquí a tener servicios. ¿Usted entiende por qué? Porque la iglesia no se sirve a sí misma, no se ministra a sí misma. Viene y el único propósito de la iglesia es rendir culto de adoración al único que es digno. Amén. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a rendir culto de adoración al único que es digno, entonces estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios estableció a la iglesia, sea luz. Pero acaso el candelabro, como lo vimos en Apocalipsis 1, brilla con luz propia. Cuando vienes a la iglesia a adorar a Cristo y a glorificar el nombre de Cristo, es la luz de Cristo la que brilla. Y eso es lo que se ve afuera. Pero como la iglesia se ha reunido a servirse a ellos mismos, que a sobarse la espaldita y a darse palmaditas de ánimo unos a otros, han olvidado que el propósito primordial de la iglesia es glorificar su nombre. Y entonces, Israel es la señal. Sobre Israel va a pasar todo esto. Y sepan que si pasa Israel, los tiempos están cerca. El Señor se lo dijo, de la higuera aprendan la parábola. Y el Señor Jesucristo vino primero a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De tal forma que la Escritura dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces Israel es la señal. Israel siempre ha estado en el centro del corazón de la profecía de Dios. Y tenemos que entender que no se trata de 70 semanas, de días.
Pues de ser así, la reestructuración y la restauración de Israel, el cumplimiento de toda la profecía, el establecimiento del reino eterno de Cristo, habrían sucedido cerca de 1 año y 4 meses después de Nehemías. Y bueno, hasta donde yo sé, con todos los estudios teológicos que no me van a servir de nada el día que esté delante del Señor, pero hasta donde yo sé, el reino eterno de Cristo todavía no está en la tierra. Así que aquí no estamos hablando de 70 semanas de días. Tenemos que estar hablando de algo más. Vea, el mismo versículo 24 le da a usted pistas interpretativas. Primero que todo dice que estas 70 semanas están determinadas para terminar la prevaricación. ¿Alguien aparte de Andrés, que es abogado, sabe lo que es prevaricar? Bueno, se los explico. Prevaricar es cuando un funcionario público o de gobierno tiene una falta o una omisión de sus responsabilidades, ya sea queriendo o no queriendo, como se llama por falta inexcusable, decía la ley. Entonces, ¿cuál prevaricación se va a terminar aquí? Pues de quién tenía que cumplir con su parte del trato. Israel. Entonces Israel falta la parte del pacto que le correspondía. A su función para hacer luz a las naciones falta, y entonces han caído en el pecado de prevaricación. Entonces dice: acabaré con la prevaricación, pondré fin al pecado y expiar la iniquidad. Nada de esto sería posible si no es la obra de Cristo. Entonces aquí me está hablando hasta la cruz de Cristo. Pero después dice: traer la justicia perdurable. Vean, mis hermanos, en este mundo no hay justicia, mucho menos va a ser perdurable, a no ser que el Rey de Justicia, como lo llama la Escritura, establezca su reino aquí. Y entonces vea esto: sellar la visión y la profecía. Por más que muchos pseudoprofetas se estén esforzando en hablar de nueva revelación, cosa que no hay, porque la Biblia me está diciendo: ya está sellada la visión y la profecía, nadie puede agregar más de esto. Y lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis 5, el rollo y los sellos. Y entonces dice: la visión y la profecía van a quedar selladas y van a ungir. Recuerda qué es ungir, porque todo el mundo dice: yo quiero la unción, yo quiero la unción, y no saben ni qué es la unción. Dice: la unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo. Con razón no la entiende, por primero la va a tener, porque la unción es autoridad. Recuerda cuando Saúl iba a ser constituido rey, ¿qué hacían? Lo ungían. Cuando iba a ser constituido rey David, lo ungían. A Salomón lo ungieron. Es un establecimiento de autoridad. Pero la gente confunde la unción, cree que es alegría, que es pegar brincos, que es hacer esto y el otro. Y eso no está mal, porque nos podemos gozar en la presencia de Dios. Yo soy un crachi recontra pandereta, se los he dicho miles de veces, y me encanta cuando la canción son bien hebreas y yo pegar brincos, y eso me encanta. Nunca me ha visto usted en eso, pero créanme que me gusta mucho. Pero eso no confunde una cosa con la otra, y eso no quiere decir que tengamos que estar en eterna ignorancia respecto a los conceptos que la Biblia nos da, por más jerga espiritual que creamos que sea. Entonces, que me gozo delante de la presencia de Dios, claro, pero eso no es la unción. La unción es otra cosa. Vamos a ir avanzando. Entonces dice, según el texto original, salud, según el texto original que leemos en el hebreo, nos dice que estas son 70 semanas, o sea, 77. Es lo que dice el texto original. Shebaum utiliza una palabra en plural. Y entonces está más relacionada como lo que se llaman unas 70 heptágonas. O sea, 70 semanas de 7 años. Y usted me va a decir: pastor, ¿de dónde se sacó eso? Vaya conmigo a Levítico, capítulo 25. Vamos a leerlo. Para los que no han leído Levítico, un libro precioso. Levítico 25, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Y esto lo enmarca en el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. ¿Algunos de ustedes saben lo que es el año de reposo y el año del jubileo? Bueno, vamos a aprenderlo hoy, si el Señor nos da sabiduría. Dice la Escritura, verso 1: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero al 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová.
No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. ¿Qué está diciendo el Señor? El sexto año sería tan productivo que el séptimo año no tendrías que cosechar. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. ¿Lo entendió? 7 semanas de 7 años. 7 por 7, 49. Está hablando 49 años. Vas a contar. Entonces, dice, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Esto es muy importante. Cada uno volverá a su posesión. Porque tanto me podía vender su parte de la heredad de la tierra. Pero al año 50 yo se la tenía que devolver. Entonces entenderán que esta ley no terminó siendo muy popular en Israel. ¿Por qué? Lo que buscaba la ley lo que buscaba es que Tato no se empobreciera a costa de que yo me enriqueciera de él. Y cuando leemos Amós nos damos cuenta que hicieron todo lo contrario. Entonces se cree, y Josefo confirma de que esta ley no estuvo en práctica mucho tiempo. Dice el versículo 14, y cuando, esto es muy importante, cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. ¿Esto qué es? Hago una pausa y lo explico. Quiere decir, hoy celebramos el jubileo, ya mañana se puede vender la tierra. Entonces, si la voy a vender, tengo 50 años de cosecha de esa tierra, así que la voy a vender a mayor precio. Pero entre tanto se iba acercando el año de jubileo, iban quedando menos años antes de que tuviera que devolver la tierra, entonces la vendía a menor precio. Esa es la idea y lo que el Señor está diciendo. Cuando mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuando menor fuera el número, disminuirás el precio. Versículo 16, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temer a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutar mis estatutos, versículo 18, y guardar mis ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Entonces Dios le está diciendo, de esta manera, con esta ley, yo aseguro la equidad en la repartición de la tierra, tal como yo quise que así fuera. Desde el día en que Josué, como la palabra de Dios dijo, le dijo a Josué, todo lo que tocare la planta de tus pies será tuyo. Entonces, desde que el día que Josué cruza el Jordán y empieza la conquista de la tierra, entonces Israel ha gozado, según Claudio Josefo, de cerca de 500 años. En realidad no son 500 años, son 490 años que Israel ha estado en la tierra antes de que le caiga Nabucodonosor. Y entonces quiero, porque vamos a empezar a hacer las matemáticas de Dios, quiero que vaya a Segunda de Crónicas, sobre el final, capítulo 36. Segunda de Crónicas 36, versículos 20 y 21. Dice la Escritura, 36, Segunda de Crónicas 36, Segunda de Crónicas está antes de Esdras. Y dice la Escritura, capítulo 36, versículo 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia,
y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años de cautiverio en Babilonia representaban un año por cada año sabático que no cumplieron. Hagan la matemática. 490 años dividido entre 70 años. Cada año sabático que no cumplieron, Dios los mandó. Entonces, la tierra debía descansar. ¿Por qué? Porque corrompieron la ley de Dios, porque cayeron en idolatría, cayeron en inmoralidad. La tierra está harta de ellos. Dios está harto de ellos y dice, para que repose la tierra de ustedes 70 años por cada sabático que no cumplieron. Ven que la justicia de Dios es buena. Ahora bien, las 70 semanas de años corresponden, adivina cuántos, a otros 490 años. Y son para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, esta profecía va más allá de la restauración espiritual de Israel y más allá de la reconstrucción del muro en tiempo de Nehemías. Pues esta revelación es tan grande, escuche esto, es tan grande que sella la profecía completamente hasta el reino de Cristo. Entonces, hay mucho más ahí. Tienen que seguirme con cuidado en esto. Vea lo que dice Daniel. Y sellar la visión y la profecía. Y le pedí, subraye esto. Sellar la visión y la profecía. Ahora vaya conmigo, espero que haya traído Biblia, porque como puede ver la estamos usando bastante. Vaya conmigo a Apocalipsis 5, verso 1. Y no voy a profundizar mucho en esto, porque ya llegaremos a Apocalipsis 5. Pero Apocalipsis 5.1, vea lo que dice. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora vaya nuevamente a Daniel. Buenísimo, está, tengo de lado a lado. Daniel 12. Daniel 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Como que ya estamos llegando a ese momento profetizado. Vea lo que dice el versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso es que hay que aventurarse a estudiar temas de carne espiritual, porque quien trae el entendimiento y la revelación, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Entonces, nada de temores. Es que no entiendo, es que muchos números, no, Señor. La palabra está ahí para que los entendidos, que los hijos de Dios, los que estamos en la luz, dice el apóstol Pablo, entendamos. Y entonces uno dice, si la profecía está sellada, ¿quién podrá defendernos? Dijo el Chapulín Colorado. Dice Apocalipsis 5, versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bendito. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Bendito es el Cordero de Dios. Solo Él es digno. Y la profecía fue sellada, y solo Él es digno de abrirla. Y entonces hay 69 semanas antes de que llegue la 70ª semana. Versículo 25 en adelante dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo primero que debemos considerar en estos pasajes es que el tiempo debe ser contado a partir del momento en que se da la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Este momento histórico es narrado por el libro de Nehemías en el capítulo 2, versículos del 1 al 6. El decreto de Artajerjes en el mes de Nisan. Esto es muy importante. Es en el mes de Nisan, cerca de la Pascua. Ese momento cuando Artajerjes dijo y le permitió a Nehemías ir a reedificar las murallas, activó el reloj profético de Dios y el tiempo establecido en la profecía de Daniel. Por eso fue tan importante que el Espíritu de Dios nos guiara a principios del año pasado en el estudio del libro de Nehemías. Y vea, se lo puedo asegurar como pastor, yo ni lo tenía planeado. Y vamos a empezar con Nehemías, vamos a hablar acerca del liderazgo cristiano y del servicio a Dios. Y en el libro de Nehemías empezamos a estudiar el decreto de Artajerjes para enviar a reedificar Israel. Y curiosamente hoy, un año después, en el primer culto del año, estamos volviendo a hacer mención de este momento histórico que activó la profecía y el tiempo y el reloj profético de Dios hasta el final de los días. Y los tiempos en la profecía de Daniel están divididos en una primera setena de semanas. Dice 7 semanas y 62 semanas. Estos son semanas de años, estamos hablando de 7 por 7. Bueno, ahí lo podemos ver. No, vean, les tengo que decir una cosa, no hay muchísimas ilustraciones de las 70 semanas, que yo creo que últimamente no está muy de moda predicar de eso. Entonces, buscamos la que más se ajusta, pero tiene algunas equivocaciones en conteo de tiempo, que con los años los eruditos han podido identificar. Por ejemplo, antes contaban como si hubiera habido un año cero y no hubo un año cero. Entonces, esas pequeñas cosas hacen que cambie un poco la estructura. Otra cuestión es que el calendario religioso judío ha variado, por lo menos cerca de 200 años después de Cristo, se cambió a las nuevas reglas que tiene ahora. Así que, aunque podemos identificar, según los eruditos e historiadores bíblicos, el día de la muerte de Cristo como un 15 de Nisan, o sea, cerca un 15 del mes de Nisan, por ahí de abril, cerca de la Pascua, o precisamente en la Pascua judía de ese año, por los cambios que han habido en la metodología del calendario lunar, es muy difícil identificar. Por eso algunos dicen que Cristo murió en el año 30, otros dicen que murió en el año 33 de la era cristiana, pero en fin, esto nos va a ayudar un poco a entender. Vean que hay
primeras 7 semanas de 7 años, que son 49 años. Y durante estos 49 años se edificó Jerusalén. Esto es muy importante porque Nehemías, usted ha leído, edificó la muralla en un tiempo récord de 56 días. Pero la muralla no era Jerusalén, era una parte de Jerusalén. Y en la escritura en Daniel es muy clara al decirnos de que deben ser edificados la plaza, que deben ser edificados la ciudad, incluso los fosos que están alrededor de la ciudad fueron edificados, y Claudio Josefo concuerda que en 49 años se completó la obra de reedificar Jerusalén con sus murallas, con los fosos, con la plaza pública y con el templo. Y entonces vienen 62 semanas más, que 49 años más 434 años, que son las 62 semanas, suman 483 años. O sea, 69 semanas de años suman 483 años. ¿Me va siguiendo? Ok. Entonces, se deben contar 483 años desde el anuncio de Artajerjes a Nehemías para reedificar. Y eso nos lleva al año 30 de nuestra era cristiana. Y entonces quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Dice la escritura: en este momento histórico y contextual, Jesucristo ha hecho su entrada triunfal a Jerusalén y empieza lo que se conoce como la Semana de Pasión, la última semana de vida de Cristo en la tierra. Y en Lucas 19:41 el Señor dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese día era un 9 de Nisan y se cumplían 483 años de la profecía. En ese día Cristo reconoce y dice: oh Israel, si supieras siquiera qué día soy. El día que se cumple la profecía dada sobre ti por el profeta Daniel. 483 años, un 9 de Nisan del año 30. 483 años desde el decreto de Artajerjes de reedificar Jerusalén. En otras palabras, 69 semanas de años después. En este día Jesús ha entrado a Jerusalén para entregar su vida. Cristo muere en la Pascua un 15 del mes de Nisan. La exactitud de la profecía se había cumplido perfectamente hasta ese momento. Por tal razón el Señor llora que Israel no reconoció el día que era de su paz. El día del cumplimiento de esta profecía, Israel no lo conoció. Parece mentira, uno diría: si yo fuera judío yo estaría contando en el calendario cuando se acerca, como estaba Daniel. Pero es que ese es el caso: Israel no estaba en el espíritu en el que estaba Daniel. Respecto a lo dicho en la profecía acerca de la muerte del Mesías, el texto de la versión de las Américas es quizás el más apegado al texto original, el cual dice más o menos así: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Eso dice el verso en la profecía de Daniel en la versión original. Será muerto el Mesías al cabo de las 69 semanas, a este punto,
Será muerto el Mesías y no tendrá nada. El texto original no solo describe la muerte de Cristo, sino su pobreza en medio del sacrificio. Consideremos por un momento solamente la pasión de Cristo y su muerte. Solamente ese momento. No consideremos toda su vida, sino solo cómo era su condición al momento de la muerte. Tenido por blasfemo en el tribunal del Sanedrín, por sedicioso en el tribunal político de Pilato y Herodes. Antes de morir fue despojado de sus ropas y las dieron en suertes. Ya en la cruz otorgó el perdón a sus verdugos, el reino a un criminal, su madre a un discípulo. Y cuando ya lo había entregado todo, aún fue desamparado por el Padre. Cabe mayor pobreza. No quedó nada en él para que nosotros lo tuviéramos todo. Cuán grande amor. Bendito sea el Señor. La segunda parte del versículo 26 habla del pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí hay revelación. El pueblo de un príncipe que aún no llega. En el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma destruye Jerusalén completamente. La sitió durante 3 años y cuando entró la devastó. Esa es la diáspora que tuvo Israel hasta 1948. Y la devastó completamente. Y entonces, escuche esto porque aquí hay sabiduría. El pueblo que había de venir en ese momento histórico era Roma. Era Roma. Era Tito de Roma. Hay sabiduría en eso. Pídale al Señor que le revele más acerca de eso. Yo no lo voy a hacer en esta noche. Pero no era Tito el hombre del que está hablando esta profecía. Porque es de un príncipe que ha de venir. Para empezar, Tito nunca fue príncipe. Fue un general. No tenía un cargo real. En primer lugar. En segundo lugar, hay que entender la continuación que tiene el texto en el versículo 27. El versículo 27 en la versión Reina Valera dice: y por otra semana confirmará el pacto. En la nueva versión de las Américas dice: y él hará un pacto firme con muchos. Ve que hay una ligera modificación, imperceptible, porque el pronombre en la versión Reina Valera está implícito. En la versión de las Américas el pronombre se menciona. Entonces, una regla de exégesis básica, exégesis es estudio sistemático y gramatical del texto. Entonces, yo estoy estudiando la gramática del texto y tengo que decir que el pronombre del versículo 27, ante la ausencia de la mención implícita del nombre, debe ser atribuida al antecedente más próximo. En este caso, el antecedente más próximo es el príncipe del versículo 26. Me regreso porque veo que están sacudiendo la cabeza. Una regla de exégesis dice que si el versículo 27 no vuelve a mencionar el nombre de el príncipe, sino que utiliza un pronombre, yo no me voy a ir a buscar a Mateo cuál es a cuál nombre se refiere ese pronombre. Lógica elemental, tendría que buscarlo en el contexto y decir, él se refiere a quién. Debe referirse al príncipe del que está hablando el versículo 26. Eso es lo que trato de decir. Ante la ausencia del uso explícito del nombre, tengo que buscar el antecedente más próximo que lo mencionó. La forma hebrea es igbir, que significa un pronombre relacionado literalmente a este príncipe. Entonces, si este príncipe del versículo 26 tiene acción en la 70ª semana, entonces no puede ser Tito. ¿Por qué? La destrucción de Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo. Cristo muere en el 30 de nuestra era. Entre el 30 de nuestra era y el 70 de la destrucción de Jerusalén hay 40 años. En 40 años le caben varias semanas de 7 años. Entonces, no puede ser, no calzan las matemáticas. ¿Y por qué no calzan? Porque la 70ª semana
en la profecía de Daniel está considerada aparte. Podemos decir con toda certeza que de las 70 semanas de Daniel, nuestra generación puede decir con toda presteza que 69 de esas 70 semanas se han cumplido, pero falta una. La que todo el mundo, como dicen, con la que nadie quería bailar. La 70ª semana de Daniel. Porque ¿qué pasa en la 70ª semana de Daniel? Versículo 27. Y por otra semana, quiere decir, hay una semana aparte, con una cronología y con un momento específico del cumplimiento profético aparte, que se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, vea lo que nos está diciendo el versículo 27. La 70ª semana de Daniel empieza con un pacto de paz. ¿Cómo sabemos que es un pacto de paz? Vaya a 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. Qué linda es la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5:3 dice la escritura que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, una figura que Cristo utiliza en Mateo 24, y no escaparán. Así que todos los eruditos y teólogos concuerdan que en el principio de la 70ª semana, o sea, al principio de los últimos 7 años de tribulación sobre la tierra, va a haber un pacto de paz. Y esto es muy importante porque el panorama político internacional está muy complejo en estos momentos en Israel. Vea, Israel quiere reconstruir el templo, pero el lugar donde debe hacerlo, según el mapa geográfico de Israel, está la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para el mundo islámico. Entonces, si usted ha leído las noticias últimamente, se dará cuenta, y no las noticias de acá porque aquí no llega nada, tiene que meterse a la agencia de noticias F o tiene que buscar alguna link de noticias internacionales, se dará cuenta que están agarrados por ese punto específico. Entonces pueden suceder dos cosas respecto a esto. Una paz necesaria para que el templo sea edificado. Yo no creo que pase eso. O que, como dicen, siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso, que a raíz de la construcción del templo estalle la guerra y requiera un pacto de paz para terminar.